En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana nos quedamos aquí en Francia porque el curso político promete turbulencias. El gobierno de François Bayrou podría caer este lunes y de nuevo podría instalarse una nueva crisis política en el país. Vamos a analizarlo en esta mesa. Ya les presento a mis invitados. Nos acompañan Florencia Ángeles, corresponsal de la W Radio. Bienvenida. Gracias por la invitación. Fernando Vega, analista político. Bienvenido. Gracias, Carlos. Y Pompeo Coppola, él es periodista especializado en temas internacionales. Bienvenido. Hola, Carlos. Francia, al borde de una nueva tempestad política. Hoy nuestro asunto en Primera Plana. Comenzamos. Se da por descontada la caída del primer ministro el lunes en Francia por falta de apoyos ante una moción de confianza que él mismo ha querido asumir ante la previsible falta de apoyos para sus draconianos recortes en los presupuestos. Si esto pasa de nuevo una crisis política, Macron tendrá que decidir entre buscar un reemplazo o bien convocar nuevas elecciones legislativas. Ninguna solución va a ser fácil y a la crisis política podría añadirse ahora una social con varias convocatorias para paros y huelgas en los próximos días. Los mercados están recogiendo estas turbulencias y Francia se interroga sobre cómo reconducir su disparada deuda de 3,3 billones de euros, un déficit del 5,4% del PIB, cifra muy lejos del 3% que marca Bruselas. Veamos lo que dice la prensa. El económico Les Echos habla de lo que le va a costar a Francia la caída de Bayrou. Francia se endeudará pagando todavía más. La Croix dedica esta portada a lo que proponen las diversas formaciones de oposición sobre los presupuestos. El Partido Socialista presentó una contrapropuesta de recortes por valor de 21.000 millones, la mitad de lo que iba a recortar Bayrou. La revista L'Obs va más allá, titulando Anatomía de una crisis de régimen. Todo parece indicar, compañeros, que Bayrou va a caer este próximo lunes. Florencia, ¿qué opciones tiene Francia para salir de lo que parece una nueva crisis política? Realmente muy pocas, Carlos. La crisis política creo que está desde que hace un año que se disolvió la Asamblea Legislativa y que se tuvo un panorama que no había existido antes en Francia de 3 bloques y por lo tanto ninguna mayoría absoluta y mucho bloqueo. No hay ninguno que tenga esta mayoría y por lo tanto varias cosas que se han quedado en la mesa, que se han quedado también a veces aprobadas por este polémico artículo en Francia, el 49.3, que es un paso por fuerza. Y bueno, entonces, ¿qué hay? Es entregar, o mejor dicho, elegir un primer ministro que logre consensuar, cosa que por el momento no se ha logrado, o disolver la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, muchos lo están pidiendo, Macron no comparte esta petición por parte de muchos, y la otra propuesta sería la de destitución que pide, por ejemplo, la Francia Insumisa, que obviamente la destitución del presidente es la menos probable, Macron no quiere, incluso varios partidos políticos también han dicho que no es la solución, pero la crisis política está, y lo peor también es que no hay que olvidar que estamos con este calendario electoral a 2027. Y también por eso es que esta solución no se ve a corto plazo. Todavía peor, claro, porque están los partidos también pensando en las elecciones presidenciales. No sé, Fernando, si esto es una cuestión de una crisis política en la que hay que elegir el menos malo de todos los males. Yo creo que la consecuencia, lo que estamos viendo hoy es consecuencia de una disolución de hace un año que todavía el país no terminó de entender. Nadie en Francia entiende por qué Macron hace un año tomó esa decisión, que en efecto, y lo hemos dicho también en esta mesa, la composición de la Asamblea Nacional que hay hoy refleja el mapa político de Francia, pero en efecto y por digamos, la práctica parlamentaria francesa hace muy difícil que los gobiernos sean sostenibles y es lo que hemos visto tanto con Michel Barnier como ahora con Bayrou. Entonces, en efecto, hay una crisis que es consecuencia de la irresponsabilidad, de la decisión irresponsable que tomó Emmanuel Macron en el momento en el que decidió disolver la Asamblea Nacional hace un año. Pompeo, ¿qué soluciones puede haber a partir de la caída de Bayrou? Yo creo que hay solo 2 soluciones, Carlos. La primera es tener un nuevo primer ministro, nombrar un nuevo primer ministro. La segunda es disolver la asamblea y convocar nuevas elecciones. Lo que pasa es que si vamos a tener a un nuevo primer ministro, él se va a encontrar con la misma mayoría relativa, es decir, con un poder limitado. Y entonces vamos a repetir este círculo vicioso que hemos visto en Francia en los últimos 2 años. Durante la segunda presidencia Macron, en apenas 2 años, tuvimos 4 primer ministros muy débiles.
Ujú. Es verdad que, como dice Pompeo, elegir un nuevo primer ministro podría llevar al mismo círculo, pero no está claro que repetir las elecciones tampoco lleve exactamente al mismo círculo. Por eso es tan complicado. Luego vamos a profundizar en esas opciones, desde la repetición legislativa hasta el reemplazo del primer ministro, con los nombres que suenan. Vamos a ver si apuntamos algunos de ellos. Pero antes, a la decisión. ¿Por qué Bayrou ha decidido someterse a esta moción de confianza? ¿Qué pretendía? Si todo el mundo dice ahora que era una muerte anunciada. ¿Florencia? Sí, yo creo que regreso a la primera cuestión, de mostrarse más consensual, es decir, no pasar por la fuerza, ¿no? Se me ha criticado mucho justamente por parte de la población francesa que esta vez es el poder en contra del pueblo. Yo creo que él quería quitar esta figura de decir, bueno, los estoy escuchando, vamos a hablar, pero finalmente en cálculos políticos no le fue bien. Muchos también están diciendo que tenía antes que haber hablado, justamente negociado con los partidos antes de anunciar este voto de confianza, que para muchos, como dices, fue un suicidio político, y por eso se habla ya de la anatomía de una caída, ¿no? La caída que tendrá el próximo lunes. Fernando, ¿qué puede haber detrás de esta decisión de Bayrou de someterse voluntariamente a este ejercicio? Que muchos también aplauden por decir, oye, comparado con otros que han ido por decretazo, este se va a someter a algo más democrático. Yo en efecto creo que la moción de confianza es un hecho positivo en un país donde en efecto no es el parlamento como en otros regímenes parlamentarios quien nombra al primer ministro, sino es el presidente, y casi que es cuando el parlamento no está conforme con el primer ministro que en el momento en el que puede tumbarlo. Así que creo que es democráticamente sano que se someta el primer ministro a una moción de confianza, por más que, como lo decimos, es una caída anunciada. Y en eso es complicado realmente entender la decisión política de Bayrou. Hay quien dice, no, se apunta, es una forma de iniciar una campaña presidencial porque va a caer y después no se va a poder tampoco apuntar a construir un nuevo presupuesto. Pero a mí me parece bastante difícil de leer, sobre todo cuando uno ve también otras declaraciones y otras cosas que viene haciendo Bayrou, que también son difíciles de entender. Atacarse a los boomers, decir que el problema del déficit es porque los franceses han gastado mucha plata. Es decir, no se ve, sí estoy de acuerdo con Florencia, que hay un intento de diálogo bastante tardío con las otras fuerzas políticas, pero el problema es que no siento que le esté hablando a la sociedad francesa. Todo lo contrario, siento que en un intento de hablar con los partidos se está terminando de divorciar con la sociedad francesa, que ya se siente per se bastante divorciada de su clase política. Antes veíamos en las portadas que l'Obs hablaba de una crisis de régimen. Estamos ante una crisis de régimen, algo mucho más profundo que las soluciones que estamos viendo. Pompeo. Seguro que hay un problema profundo, una crisis política profunda. Creo que Francia se encuentra en un momento muy delicado de su existencia. Hay, como hemos dicho ya, hay estos tres bloques políticos, pero parece que no hay una solución. Y yo creo que una de las soluciones sería dar de nuevo la voz al pueblo francés. Es decir, que haya nuevas elecciones, sobre todo legislativas, con la esperanza de que de estas elecciones surja una mayoría un poco más fuerte, porque si no el país se queda en una situación... Lo que pasa, perdóname por hacer abogado del diablo, pero eso, claro, sería ir a votar con esa esperanza, pero si nos encontramos con lo mismo, algo que proyectan muchos analistas demoscópicos, tampoco podemos decirle a los franceses, ustedes han votado mal, vuelvan a votar. A lo mejor si persisten los franceses en darnos esa configuración, hay que configurar con esa configuración que democráticamente sale. Y el problema estaría en otro lugar, ¿no? El problema es que se podrían crear coaliciones, o pacto, lo que le llamamos pactos temporales entre varios partidos políticos. Pero Francia tradicionalmente no tiene esta costumbre. Es decir, claro. No hay una cultura política que permita, digamos, uniones de varios partidos, lo que hemos visto en otros lugares como en Alemania, en Bruselas, en España, incluso en Italia. Y entonces es una falta de cultura política. Los franceses están acostumbrados a tener una mayoría clara en la Asamblea. Claro. Y no sé si están listos para tener una coalición
más amplia, más grande. Claro, por eso de ahí el problema que pedir que voten y que voten y que voten para que nos guste el resultado y haya una estabilidad parece una solución un poco también arriesgada, Claro, Florencia. es que también hay que darse cuenta que estamos hablando, claro, de la elección de un primer ministro, o designación, mejor dicho, de un primer ministro, pero también después viene el presupuesto. ¿Y qué tanto un partido o no va a querer negociar el presupuesto? Parece que cada quien llega con la propuesta que quiere que se acepte tal cual. Sí. No está dispuesta a negociar, a decir, a ver, tu propuesta no me conviene, la mía tampoco a ti, vamos a negociar tú y yo y hacemos una nueva. Eso es lo que parece que no está sucediendo y lo que después, cuando se designa un nuevo primer ministro, la siguiente pregunta es, ¿y qué va a pasar con el presupuesto? Tiene que estar ya para el 13 de octubre en la Asamblea Nacional y entonces tienen el tiempo contado y vamos a ver si en eso se ponen de acuerdo los partidos. Dice Bayrou, hablando del presupuesto, que la situación de cuentas es agónica, que la deuda no se sostiene, lo que se paga por interés de deuda es superior incluso al presupuesto de sanidad o educación. ¿Se puede mantener el estado de bienestar sin corregir la deuda? ¿Qué les parece, Fernando? Yo creo que hay muchos economistas que han lanzado alertas o críticas al discurso del gobierno frente al tema de la deuda, frente al tema del déficit, incluso frente al tema de los intereses. El problema en Francia y lo que ha venido pasando dentro de los distintos gobiernos de Macron no es que haya habido un aumento del gasto, por el contrario, hemos visto desde 2017 una disminución del gasto público con respecto al Producto Interno Bruto, pero también hemos visto una disminución de las recetas, es decir, el Estado francés ingresa menos plata de la que ingresaba hace 7, 8 años. Y esas recetas se ven fundamentalmente a lo que se conocen como algunas exoneraciones fiscales a grandes empresas y demás, pero también algunos impuestos que se han suprimido y que ni siquiera, digamos, hay un debate en torno a lo que era la taxa de habitación, el impuesto de habitación, que fue un impuesto que el gobierno decidió suprimir sin que nadie en la sociedad pidiera que se suprimiera y que hoy tiene un impacto fiscal bastante grande y que explica también una parte de ese aumento en el déficit o de ese aumento en la deuda. Entonces el problema realmente no es la deuda, donde me parece también que hay una cierta ortodoxia económica frente a la deuda, la realidad o el déficit. La realidad es que la mayoría de los países del mundo tienen déficit. El déficit francés no es realmente, está lejos de ser un déficit realmente preocupante y más bien los mensajes que manda el gobierno cuando, digamos, acentúa ese discurso, sí es un mensaje que da miedo a los inversores, que genera miedo a los empresarios, que genera desconfianza y que realmente es lo que acentúa la crisis. En efecto, hay que buscar recetas, en efecto, el Estado tiene que ingresar más plata, pero me parece que el modelo social francés no solamente es sostenible, sino que puede ser defendible, quizás con un modelo tal vez diferente o buscando unas recetas diferentes a las que se han venido aplicando incluso desde el gobierno de Sarkozy en adelante. Una receta podría ser, si ya te doy la palabra, Pompeo, una solución podría ser subir impuestos para solventar esto, pero lo que está claro también son los intereses que paga por Francia año a año de deuda. ¿Y cómo solventar eso? Si son intereses incluso superiores a lo que se pone de presupuestos para la educación o la sanidad. Vamos a hablar de todo ello a vuelta de pausa. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Elio Battaglia. Pink Martini. Wait for me. I've been lost, adrift at sea. Lorena Bloom et Lido Pimienta. Super Jazz Club et Krul Santino. RFI. Seguimos en primera plana esta semana hablando de la crisis política que se puede abrir en Francia este lunes a partir de la caída del primer ministro François Bayrou. Lo hacemos con los periodistas Pompeo Coppola y Florencia Ángeles y con el analista Fernando Vega. Bueno, antes de la pausa estábamos hablando del problema de la deuda en Francia, que es lo que hay detrás de esta moción de confianza ante unos presupuestos que se van a encontrar que van a tener unos recortes draconianos y que se van a encontrar reticencias en el Parlamento
e incluso mociones de censura, Bayrou decide presentarse a una moción de confianza y es lo que le puede hacer caer el próximo lunes. Vamos al problema de fondo. ¿Hay un riesgo de enquistamiento del problema de la deuda en Francia, Pompeo? Sí hay este tipo de problema, pero quiero decir que el tema de la deuda no es algo nuevo en el discurso político de Bayrou, porque ya en 2007, cuando se presentó a la elección presidencial, habló de la deuda y de las consecuencias de la deuda para las nuevas generaciones. En 2012, siempre durante la campaña presidencial, habló de un plan de ahorro de 50.000 millones. Y hay que decir que en 2007 Francia tenía una deuda de 1,2 billones. Hoy en día esta deuda ha triplicado. Sí, 3,3. Entonces, lo que le podemos reconocer es una cierta coherencia a Bayrou, digamos, en su visión económica. Pero el problema de la deuda es que es un problema no solo político y económico, sino estructural. Y en 2004, desde 2004, Francia está bajo un procedimiento de déficit excesivo por la Unión Europea. El Consejo de la Unión Europea le dijo a Francia, le recomienda a Francia que bajen la deuda antes de 2029. Al mismo tiempo tenemos también unas agencias de ranking que han bajado la calificación soberana de Francia a A menos, lo que no es muy grave porque se queda, digamos, en la categoría A, pero es una señal. Saben que a todo argumento aquí en Francia estos días hay un contraargumento, porque hay oposición política que le dice a Bayrou que sí, que el problema de la deuda es el problema que han creído los mismos gobiernos que él ha apoyado desde hace muchísimas décadas en Francia. Al mismo tiempo, a los que consideran que el problema que expone Bayrou está exagerado, Bayrou les recuerda que lo que se va en un presupuesto de educación es lo que está pagando anualmente de intereses Francia. ¿Cómo sostener entonces el estado de bienestar? ¿Está exagerando el problema o es un problema real presupuestario para mantener el estado de bienestar, Florencia? Sí, no, es complicada. El problema está realmente, y también por eso ya empezaron estas propuestas, lo comentabas al inicio, ¿no? Ya el Partido Socialista está presentando también su propuesta para el presupuesto, está resurgiendo otra vez este famoso impuesto sobre la fortuna, ¿no? Esta taxa Zuckman, y que bueno, que muchos están incluso apoyando por parte de la sociedad o de algunas figuras importantes como 7 premios Nobel de Economía, ¿no? Justamente también para, sí, tener más dinero en las arcas públicas y al mismo tiempo reducir esa desigualdad que tanto se ha criticado con los súper ricos y con pues el pueblo en general. Incluso recordemos también este año, por ejemplo, en Davos, en el Foro Económico de Davos, hubo un movimiento de ciertas fortunas diciendo, quiero que me taxes, ¿no? Hubo ahí una manifestación, pero ciertos empresarios diciendo, estamos dispuestos a pagar más impuestos para que también se pueda abogar por la igualdad social. Entonces, surge esta propuesta, pero bueno, como siempre, no a todos les gusta. Vamos a hablar precisamente de esto, de la crisis social que se puede unir a la política, porque hay previsto un calendario de movilizaciones en la calle. El próximo día 10 hay convocado un movimiento para bloquear todo, surgido en redes sociales durante verano. No sé qué les parece, qué características tiene o quién puede estar detrás, porque todo parece un poco nebulosa lo que puede suceder el próximo 10 de septiembre en Francia, Fernando. No, en efecto, es un movimiento que me parece que si uno ve lo que ha sido la historia reciente de Francia, no es un movimiento aislado, es un movimiento que quizás puede tener una cierta continuidad, al menos sociológicamente, con lo que fueron los chalecos amarillos en el 2018-2019, y que en este momento se enmarca dentro de un contexto de una crisis política de la que hemos hablado, de una cierta crisis social que enunciaba Florencia, que me parece muy interesante, donde las desigualdades han crecido, donde los franceses en realidad reconocen que tienen cada vez más dificultades para acceder a servicios básicos de alguna manera fundamentales. Y de alguna manera, más que preguntarse quién puede estar detrás y qué intereses puede haber ocultos, que me parece que, bueno, siempre puede haber tanto intereses políticos como económicos que pueden tratar de capitalizar un movimiento ciudadano. Creo que todo lo que se ha venido sumando y creo que los distintos sectores o expresiones ciudadanas que se han sumado a eso, de alguna manera manifiestan un descontento que en efecto puede llegar a ser capitalizado por sectores políticos, que en efecto puede llegar a ser capitalizado o no por los sindicatos, que en efecto puede llegar a ser capitalizado o no, incluso por el mismo gobierno a partir de una descalificación de la protesta, a partir de derivas violentas o no que pueda tener la protesta. Entonces creo que es un escenario abierto, pero en cualquier
caso, creo que tanto a los analistas como a los responsables políticos les corresponde hacer una escucha mucho más activa y mucho más responsable de esas expresiones, y creo que la pregunta, en lugar de pensar quién puede estar detrás o qué interés hay detrás, es realmente cuál es esa fatiga y cuál es ese cansancio que hoy los franceses están queriendo expresar de alguna manera en un movimiento que en efecto puede generar inquietudes sociológicas, pero que me parece que políticamente tiene un mensaje que hay que saber escuchar. Lo que pasa es que es lógico también preguntarse quién está detrás para la hora de sumarse. Hay cierta reticencia por parte de las formaciones políticas. La Francia insumisa sí que parece sumarse, pero hay muchas formaciones, incluso de izquierdas, y muchos sindicatos que lo ven con recelo el movimiento. Lo que es bastante normal, porque en realidad es un movimiento que ha sido lanzado, una movilización que ha sido lanzada por movimientos de derecha, y en particular el movimiento soberano que se llama Los Esenciales, que tiene su sitio internet y que propone, entre otras cosas, la destitución de Macron. Y rápidamente, esta propuesta de bloqueo total ha sido apoyada por el líder de la izquierda radical, Mélenchon. Lo que pasa es que, ¿qué vamos a tener en la calle? Vamos a tener un movimiento, una movilización proteiforme que no tiene una cabeza y que no tiene un objetivo claro. La única cosa es que quieren manifestar en contra de este gobierno y en contra de la reducción del presupuesto. En cualquier forma, sí que hay otras convocatorias, los paros sectoriales los siguientes días, y el día 18 sí que hay algo más, digamos, organizado por parte de las intersindical. Hay gente que lo compara con los chalecos amarillos, pero a diferencia de los chalecos, que sí que parecía que tenían índices de propuestas claras, como la bajada del precio del carburante, el tema de los transportes, aquí la nebulosa es mayor, Florencia. Realmente no ves ningún objetivo, o sea, no hay acciones concretas, llaman a bloquear todo, pero ¿bloquear cómo? Quedándote en casa, no comprando, hay unos dicen que no usando la tarjeta de crédito. Bueno, no hay propuestas claras, así como tampoco hay un objetivo claro, no se está protestando contra algo en particular. Sí, es síndrome también del descontento, como decía Fernando, social, de la gente que está harta de que no le alcanzan el bolsillo, harta de que siente que no le escuchan, pero quizá a veces ahí está dejar causado. la nebulosa tan grande es la forma más fácil de que se sume gente al tema. En el momento en el que empiezas a concretar objetivos, hay gente que ya empieza a apartarse, ¿no? Lo que pasa es que también esa nebulosa tiene un límite de recorrido, ¿no? Pues no puedes seguir con la nebulosa hasta el fin del día. Muchos franceses están enfadados por ese sentimiento de injusticia social que hemos nombrado. Tienen el sentimiento de estar castigados. ¿Cómo se mitiga ese sentimiento, Fernando? ¿Qué proponer ante ese enfado? Creo que hoy en efecto hay una cierta desidia de los franceses. Siempre hemos pensado que los franceses son una sociedad muy politizada, muy cercana a la cosa pública. Y los franceses hoy se sienten cansados de toda esta secuencia, de toda esta brutalización de la política. Entonces sí creo que lo primero es realmente construir un gran diálogo político nacional, donde todo el mundo esté en la capacidad de escucharse, de pensar realmente las debilidades democráticas que puede haber en el régimen político, de repensar. Yo estoy de acuerdo con la idea de repensar el modelo social. Yo no creo que repensar el modelo social implique automáticamente recortar derechos o reducir, digamos, libertades ganadas por la gente, sino en efecto pensar cómo se pueden ampliar con toda la responsabilidad financiera y demás, pero que me parece que es eso hoy lo que la gente está reclamando. Me parece que hoy hay un déficit grande en la escuela pública. Hoy, cuando a los franceses se les pregunta cuál es su primera preocupación, la gente no dice la migración ni nada de esas cosas, la gente dice la salud. Hay crisis en las universidades, para los estudiantes hoy es muy difícil asumir el costo de la entrada universitaria. Hay muchos problemas sociales sobre los cuales hoy la sociedad francesa quiere hablar y espera soluciones de parte de los responsables políticos y espera soluciones por parte también del gobierno, que creo que es hoy lo que está ausente en el debate político y que tiene que reconstruirse. Por cierto, hablando de soluciones, estos días suenan ya múltiples nombres para suceder a Bayrou. De momento, en la prensa sobre todo hay uno, Éric Lombard, ministro de Economía. No sé qué les parecen y los nombres que están saliendo. También se habla de Le Cornu, de Darmanin. ¿Qué les parece? Hombre, hacer una quiniela es... Pero algún nombre que cumpla, digamos, esos requisitos que pudiera... ¿articular algo? Sí, es que se está, lo comentábamos, ¿no? Buscando una figura que logre consensuar, que no levante tanta ámpula para que justamente pues atraviese por esta malla fina. ¿Quién podría ser? Yo creo que alguien, por ejemplo, de los tres que mencionas, Éric Lombard podría ser el que podría cumplir un poco más. Porque pero se entiende bien con los socialistas. Exactamente, con los socialistas y no está todavía con un rechazo frontal de parte de la derecha. Pero... Es que Éric Lombard
es una persona, digamos, una personalidad muy cercana del Partido Socialista. Y el mismo Emmanuel Macron dijo que el gobierno tiene que trabajar más con los socialistas. Pero Y estaría plebiscitada por Olivier Faure, el secretario general. Esa sería la clave, ¿no? sí, pero yo creo que va a ser, vamos a encontrarnos en la misma situación que antes. Es decir, vamos a tener otro primer ministro, vamos a tomar tiempo para digamos, nombrar a otro primer ministro, y este primer ministro va a tener de nuevo esta mayoría relativa, en plan, va a tener un gobierno débil. ¿Francia puede permitirse tener un gobierno débil con lo que está pasando en el mundo? Yo no creo. En caso de repetición de legislativas, la otra solución, según los sondeos, el reagrupamiento nacional de Le Pen llegaría al 32% en la primera vuelta. Y eso tras meses difíciles salpicados de escándalos y con la condena a Le Pen por el caso de la malversación de fondos europeos. ¿Por qué estos casos no han erosionado al RN? Fernando. Creo que es una tendencia política, no solamente en Francia, sino en el mundo. En efecto, las condenas incluso a estos líderes populistas fuertes no afecta realmente su electorado. El electorado de esos líderes en general percibe estos casos como una persecución de los regímenes, encuentran ciertas justificaciones y la retórica con la cual se suelen defender termina siendo bastante bien asumida dentro de su electorado. Lo que es cierto es que hoy Marine Le Pen, y eso no se puede negar ni relativizar, representa una gran parte del electorado francés que sea Marine Le Pen o sea Bardella o sea quien sea, busca cierta representación en esas ideas. Ahora, sí hay una disputa en ese campo político de quién puede realmente representar a ese sector de la sociedad, si es Bruno Retailleau, si es Jordan Bardella, pero en efecto son ideas políticas que hoy están instaladas y la condena de Marine Le Pen me parece que es una condena que responde a ciertos criterios jurídicos, pero que no iba a tener un efecto político concreto porque, bueno, es propio de una democracia deliberativa que sea así. Bueno, el criterio jurídico de quedarse con el dinero del Parlamento Europeo. Por eso está condenada. Los partidos no sé si están respondiendo a este problema a corto plazo también con las interferencias de lo que son las presidenciales de 2027, que eso es otro problema, ¿no? El cortoplacismo. Y las municipales del Y las 2026. municipales del año que viene, efectivamente. Muchísimas gracias, Florencia, Fernando, Pompeo. Ha sido un placer estar con vosotros y a todos ustedes. Nos vemos la semana que viene en Primera Plana. Gracias.